Muchas gracias, Cristina Medina. Un besico. Que tengas una buena tarde. Bueno, pues 1:06, Alfonso Evia. Llega el calor, llega el verano y tenemos que preocuparnos mucho por esas manchas, esos lunares que aparecen en nuestra piel. Presentamos a nuestra maravillosa dermatóloga. Dermatóloga Natalia Jiménez del Grupo Jaén y Ramón y Cajal, Hospital Ramón y Cajal. Gracias por estar otra vez aquí, porque somos muchas las personas que tenemos muchos lunares y habría que verlos por lo menos una vez al año. Eso es, bueno, buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Es cierto, la revisión de lunares no solo tiene que ser para casos de pacientes que hayan tenido algún tumor de la piel, sino que lo tendremos que incorporar un poco en nuestra rutina. En función de cada tipo de piel, pues diremos la frecuencia a la que hay que acudir, pero debe ser rutinario. La gente por eso ya puede marcar el teléfono, porque quizás ustedes han visto una mancha en su piel y no saben identificarla. Lleva mucho tiempo con ella. Esta la llevo teniendo yo desde que era pequeña. Manden una foto. Una foto a nuestro WhatsApp 660 37 39 30. También pueden hacer consulta por teléfono en el 925 28 87 91. Es un buen momento además para que nuestra dermatóloga vea esa mancha y pueda identificarla. ¿Qué tipos de manchas hay, doctora Natalia Jiménez? En general, a nivel de la población, lo que podemos indicar es que están los lunares o nevus, que en general son tumores benignos de la piel en el que crecen las células que producen la melanina, que dan color a la piel. Y por otro lado están las manchas solares o léntigos, que son debidas a la exposición solar crónica y que normalmente vemos en una edad avanzada. En cambio, los lunares o nevus los podemos ver pues desde la etapa pediátrica, aunque pueden ir saliendo nuevos hasta en general los 35 años. ¿Por qué unas personas tienen más lunares que otras? ¿O no tiene nada que ver? ¿Más de genética pura y dura? Yo, por ejemplo, tengo un montón de lunares. Es muy genético, en realidad. Es una condición genética el que haya personas con más o menos lunares, lo mismo un poco que el fototipo, el tipo de piel más claro o más oscuro. Entonces, eso la genética lo va a determinar fundamentalmente. Pero ¿cuándo tenemos que preocuparnos por un lunar? ¿En qué momento? ¿Qué forma va a adquirir? ¿O qué aspecto vamos a ver en nuestro lunar que nos digan, cuidado, ese lunar hay que vigilarlo? Bueno, en general, aunque siempre vamos a recomendar una valoración por un dermatólogo, porque puede haber lesiones benignas y malignas que se parezcan bastante, lo que hablamos siempre es de la regla ABCDE del melanoma. Son una serie de características que, si se cumplen, nos van a hacer sospechar que una lesión pigmentada puede ser maligna. La A se refiere a la simetría, es decir, si cogemos un lunar y vemos que una mitad no es igual a la otra, en ese caso pensaremos que podría tratarse de una lesión maligna. Las lesiones de pequeño tamaño en general van a ser benignas, pero hay que valorarlas igualmente. En esta misma regla pues tenemos la B de bordes, un borde irregular de un lunar también nos tiene que hacer sospechar que puede estar ocurriendo algo que no es bueno. El color, los colores heterogéneos, estas lesiones pigmentadas que juntan un marrón muy oscuro con otro más claro, es lo principal. Y luego el diámetro en general, lesiones grandes, y la evolución. La E de evolución es lo más importante. En general, si un lunar cambia rápidamente, pica, sangra, pues nos tiene que hacer consultar. Bueno, pues ese test hay que hacérselo ya a cada lunar, pero antes saludamos a una de nuestras espectadoras. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué pregunta tiene para nuestra dermatóloga? Yo tengo la cabeza llena de manchitas rojas que pinchan muchísimo, que pican muchísimo, y me han detectado y se llama líquen plano, me han dicho. Pero me han mandado una medicación que se llama citretina, pero en el prospecto no me pone que eso sea para el líquen plano. Entonces, al ver las manchas, no sé si esta corresponde una cosa con la otra. Bueno, Amparo, a ver si le puede contestar Natalia. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, Amparo. En realidad, Amparo, este problema del líquen plano a veces sale generalizado en el cuerpo, pero hay otros casos, como es su situación, en la que solo está en el cuero cabelludo. Y en general es un problema en el que hay que tratarlo para evitar que ese pelo no se pierda. Y uno de los tratamientos es el acitretino, aunque no venga en ficha técnica, es una de las mejores opciones. Entonces yo en principio creo que puede estar por el buen camino y sería quizás seguir revisiones por el dermatólogo y valore si hay que añadir algún otro tratamiento o cambiar en un momento dado. Vale, muchísimas gracias. Si es que tengo muchas calvas y cada vez voy teniendo alguna más. Sí, bueno, por eso, para evitarlo quizás, pues seguir con el acitretino y ver si hay que añadir algo más, quizás, que sería valorarlo en consultas. Venga, bueno, por lo menos la cosa va bien. Muchas gracias. Venga, gracias. Hay que empezar con el tratamiento. Adiós. Pues es importante, por ejemplo, también mucha gente que a lo mejor puede tener alguna calva y sale alguna manchita en la piel. Hay que protegerlas más ahora en verano, ese tipo de espacios que salen en nuestra cabeza y que a lo mejor están sin protección.
Bueno, en general nosotros recomendamos la protección solar todo el año. Somos muy estrictos en eso, pero es cierto que en épocas como esta, el verano, hay que incidir bastante más e incluso usar filtros solares del 50. Y en zonas desprotegidas, pues hay pacientes calvos o personas que tengan falta de densidad en algunas zonas, hay que protegerlo. La crema solar es difícil de aplicar en esas zonas, aunque hay productos específicos. Entonces recomendamos habitualmente medidas físicas como las gorras o sombreros. Ahora vamos a hablar de esas manchas que ya saben ustedes a las que me refiero, esas que empiezan a salirte cuando vas teniendo más años, que te miran las manos y dices, uy, pues se me ha salido como manchas de abuela. Sí. Que yo alguna tengo ya, ¿eh? Yo ya tengo alguna. Bueno, muy poquitas, yo creo. Esas manchas, ¿por qué salen o si tenemos que vigilarlas y cómo tratarlas? Claro, en general son lentigos solares, son manchas debidas a la exposición solar crónica y la principal medida para evitar que vayan a más, que sean más oscuras, es aplicar crema de sol, no solo en la cara, sino también en las manos. Y luego hay tratamientos que se pueden hacer a nivel estético pues para mejorar el aspecto, como el láser, los peelings o... Que se puede quitar. Pues una pregunta sobre este tema la tiene Encarnación también. Encarnación, buenos días. Así, dígame. Haga la consulta que desee. A ver, mire, yo es que estoy viendo el programa ahora y están hablando de las manchas. Y yo tengo manchas toda la cara llena y parte de los brazos, pero los brazos solamente la parte que me da el sol. Y yo fui al dermatólogo hace ya años y me dijeron que eso era de la edad y que no tenía solución. Yo me he comprado crema, pero vamos, las manchas siguen igual, ¿sabes? Pues escuche la dermatóloga porque igual sí tiene solución con algún tipo de tratamiento o láser, no lo sé. ¿Qué le podemos decir? Sí, sí. Un poco por lo que cuenta Encarnación, parece que esas manchitas tienen que ver con una exposición solar crónica, entonces podríamos estar en dos diagnósticos, uno de ellos son los léntigos, las manchas solares clásicas, que sí tienen solución, pues se pueden mejorar con cremas despigmentantes, con láser, a veces quitarlas 100% es muy difícil, o sea, el objetivo a veces es mejorar y quitarlas y dejar la piel totalmente blanca es muy difícil porque tenemos que tener en cuenta que la piel tiene memoria, entonces aunque nos protejamos ahora del sol, nos pueden salir manchitas pues de años anteriores. Y otra opción sería un melasma de antebrazos, que es una especie de pigmentación que se da mucho en mujeres. Esas que salen, además, por aquí, por esta zona de los hombros, ¿verdad? Las mujeres hasta prácticamente el codo. Puede salir en brazos, lo habitual es verlo en cara, sobre todo en pacientes embarazadas, que toman anticonceptivos. Mejillas, eso, mejillas, labio superior, frente, pero a veces lo vemos en los brazos. Entonces habría que descartar que no sea un caso de melasma, que en esa situación la respuesta suele ser peor al tratamiento. Vamos a ver pero se puede tratar, que es lo importante. Sí. Vamos a ver, recibimos un WhatsApp con una fotografía, a ver si nuestra dermatóloga es capaz de poder ayudarle. Vemos ese WhatsApp. Tengo un lunar de nacimiento encima de la boca y desde hace poco ha empezado a crecer. Debería estar preocupada. ¿Cómo podría remediarlo? Nos manda esta foto Olga. Muchas gracias por su foto, Olga. Encima de la boca, entiendo que es el que hay encima del labio. ¿Qué le podemos decir? Bueno, en principio por la foto clínica parece un lunar de aspecto congénito. Probablemente, como ya bien dice, pues lleva toda la vida y estos lunares con el paso del tiempo tienden a crecer en volumen y a veces incluso... que se hinchan. Eso, exacto, y a veces incluso se aclaran. Esta es un poco una valoración en base a la clínica, lo que vemos en la foto, pero aunque yo le tranquilizaría a Olga pensando que probablemente la lesión no tenga ningún problema, sí que solemos recomendar en la consulta valorarlo con un aparato, es una lente de aumento específica para ver lunares que se llama dermatoscopio y con eso sí que podemos tener una seguridad muchísimo mayor a la hora de explicar la benignidad del lunar. Claro, la gente también se preocupa por el tratamiento adecuado en cada momento. Ahora preguntamos a la doctora cuándo es el mejor momento para hacerse un tratamiento, pero hay otra pregunta para nuestra doctora, nuestras espectadoras, que es sobre las rosáceas. Victoria nos pregunta y también Soledad. Las rosáceas, ¿cómo se tratan? Depende del tipo. La rosácea es muy heterogénea en cuanto a la manifestación. Es un tipo de acné, decimos, de la mujer adulta y según en qué fase esté vamos a recomendar uno u otro tratamiento. ¿Cómo se manifiesta la rosácea? Son pequeños granitos en zonas de mejillas que a veces se acompañan de venas dilatadas que llamamos telangiectasias y hay ocasiones en las que también... Como el acné parecido. Exacto, como el acné, pero que suele asociar síntomas como el escozor, ardor de la piel, incluso molestias en los ojos. Y en función de cómo esté, en qué fase esté de esa evolución, vamos a recomendar antibióticos orales, antibióticos tópicos, incluso el láser, es una opción. Y desde luego en todas las pacientes con rosácea lo que es muy muy importante es que se protejan mucho del sol porque se sabe que es un factor que la empeora. Tenemos otro WhatsApp de uno de nuestros espectadores y que agradecemos que además nos envíen la fotografía. A ver, la vemos. Tengo este lunar, ¿debo preocuparme? Tiene el relieve, pero no pica. David.
Bueno, David, pues un dato que tenemos que contar a la hora de evaluar cualquier lesión melanocítica es saber cuánto tiempo lleva ahí, porque no es lo mismo una lesión pigmentada, como el primer caso que sabemos que está desde el nacimiento, a una lesión pigmentada que aparece de repente o aparece en 2 meses, y va a cambiar también en función de la edad de la persona. Si es una persona adulta, pues algo que aparece rápidamente nos tiene que hacer sospechar. En principio, la foto clínica que hemos visto es de una lesión muy homogénea, regular, pero aquí insisto en lo mismo, hay que verlo con el dermatoscopio para estar seguros. Habría que hacer una prueba con el dermatoscopio para asegurar que ese lunar no tiene ningún peligro. Hablando del dermatoscopio, la gente con muchos lunares, incluso sin muchos lunares, conviene hacernos una prueba una vez al año, porque yo creo que en 5 minutillos de dermatoscopio vamos a saber si podemos estar tranquilos. Claro, en poco tiempo, en realidad el dermatoscopio es una exploración no invasiva, no se emite radiación sobre la piel, y es una manera de explorar también zonas que el paciente no ve en condiciones normales, como es la espalda. En la espalda podemos tener lunares que hayan aparecido recientemente, que hayan cambiado, y si no lo exploramos bien nosotros mismos, alguien en la familia, es muy difícil tener eso controlado. ¿Y cuál es el mejor momento, yo te preguntaba antes, para hacernos estos tratamientos? Tratamientos, entiendo que te refieres a láser, despigmentantes, pues siempre el otoño, el otoño, invierno. ¿No? Ahora en verano podemos tener complicaciones como que si queremos quitar una mancha con láser, después del tratamiento láser la empeoremos. Entonces, que ahora no se haga el tratamiento. De hecho, yo tengo aquí un nebus, y además podríamos hablar de ello, que de vez en cuando sí me tratan con láser, pero vuelve a salir. ¿Por qué vuelven a salir? En este caso, el lunar que presentas es parecido al de la primera consulta que hemos tenido, y un lunar pues, de tiempo de evolución que tiende a coger volumen, y en estos casos, cuando nos planteamos un láser como tratamiento estético, lo que hacemos es eliminar el componente superficial. Pero abajo sigue habiendo... Sigue habiendo células de ese lunar, entonces puede volver a crecer. ¿Y qué pasa con esos lunares que están como debajo de la piel, que incluso parecen como manchillas de sangre? ¿Esos qué son? Son lunares azules en general, y se llaman así porque cuando la melanina está en profundidad, en vez de tener un color marrón, tiene un color más bien negro azulado. No tienen por qué tener ninguna trascendencia, pero siempre hay que evaluar cuánto tiempo llevan, si han cambiado, lo mismo con dermatoscopio también. Estamos haciendo, estando contigo, pasamos consultas sobre manchas solares, nebus, lunares, lo que deseen, y además lo estamos haciendo con la doctora Natalia Gemble de una forma magistral, porque lo explica todo perfectamente bien. Y además que tiene la opción de enviar la foto, que eso es muy interesante. Tiene la opción de enviar la foto a nuestro WhatsApp 660-373930 o llamándonos por teléfono. Y le quería preguntar yo además, y me parece una cosa que está haciendo la Unión Europea maravillosa por el euromelanoma, ¿qué es? Es una campaña que la verdad es muy útil, se realiza a nivel de Europa, en la que determinados dermatólogos, los que voluntariamente aceptan, abren una consulta o varias consultas a lo largo de un periodo de tiempo que suele ser antes del verano para revisar lunares a pacientes que no tienen por qué ser vistos de manera rutinaria por ese dermatólogo, de forma gratuita. Y aquí en España también se ha potenciado esta iniciativa desde hace años por la Academia Española de Dermatología, y hay varios centros en los que uno puede pedir cita en diferentes que puede consultar en internet, ¿verdad? Esa campaña para saber en qué sitios está. Es tan sencillo, Julia, como en buscador de internet, pone euromelanoma. Y ya ven cada clínica. Hay un teléfono y le van a indicar en Castilla-La Mancha el centro donde tienen que ir a hacer una revisión íntegra de sus lunares para que se quede tranquila. En Castilla-La Mancha, o si tiene que acudir al dermatólogo con algún tipo más de urgencia, claro. Otro tipo de manchas que también suelen ser habituales, estas que son como pequeñas verrugas, que no son lunares ni son verrugas, son un camino intermedio. Probablemente tiene varios nombres en dermatología. Nos solemos referir a las queratosis seborreicas, que tienen un nombre así muy llamativo, pero en realidad son lesiones benignas de la piel y que muchas veces son confundidas con lunares, y puede generar un poco de alarma porque aparecen de repente, tienen diferentes tonos de marrón en el interior, pero en general son benignas. Lo que pasa que es difícil de decir a simple vista, sino que hay que hacerlo. Ahora vamos a hablar de esas otras manchas que salen cuando termina el verano y tú te ves tan morena, acaba el verano y aparece ese manchón en esta zona o aquí, a ver qué tratamiento tienen y si hay que vigilarlas. Pero tenemos un WhatsApp ahora. Antes otro WhatsApp de una de nuestras espectadoras. Vamos a verlo. Ahí está. Hola, yo tengo esto que parecen granitos. Es la foto de antes. Esta era nuestra amiga de antes. Ahora vamos a recuperar la foto de ahora. Mientras tanto, si recuperamos la foto, vamos a hablar de esas manchas que tú te ves tan contenta en el espejo y te ves morenita, pero va pasando el verano y dices, uy, si tengo una mancha enorme aquí en esta zona, sobre todo en la frente o aquí en la mejilla, yo supongo que le habrá pasado a mucha gente. ¿Qué tipo de manchas son esas? En general, por lo que describes, ese es un cuadro que llamamos melasma o cloasma. Tiene también un par de nombres en dermatología. Y lo solemos ver sobre todo en mujeres que... ¿Exceso de sol?
puede ser exceso de sol o simplemente una susceptibilidad especial a presentar esas manchas por una influencia hormonal, que puede ser por toma de anticonceptivos, por embarazo o a veces independientemente. Y en general tiene difícil tratamiento. Por eso siempre el objetivo debe ser protección solar todo el año, usar despigmentantes pues, de diferente potencia con distintos ingredientes y la protección solar siempre, porque este es un problema que de año en año, si nos volvemos a exponer al sol, va a volver a salir. Bueno, vamos ya con este WhatsApp que nos enviaban. Ahora sí que vamos a ver la foto que queríamos que analizara nuestra dermatóloga. Hola, yo tengo esto que parecen granitos y se me quitan, pero me vuelven a salir y me duelen. No me dan remedio y no sé qué puede ser. Nos lo dice Ana. No sé si puedes ayudarle o la tendrías que observar. Es complejo por la foto, pero por la localización que parece el borde mandibular, sí. Es una mujer, probablemente se trate de un acné con una influencia hormonal. El acné ya no lo vemos solo en el adolescente, sino a veces también en la mujer adulta, y cuando predomina en esta zona, en la parte inferior de la cara, a veces tiene una base hormonal, ovárica o suprarrenal que hay que estudiar. Entonces, quizás yo le recomendaría acudir al dermatólogo, que el compañero valore si debe pedir alguna analítica para estudiar ese tema hormonal o directamente poner algún tratamiento, que a veces las cremas no son suficientes y hay que requerir a tratamientos orales. ¿Qué pasa con esos lunares? Porque eso le pasa a una de mis gemelas, que salen dentro del iris, en el ojo, justamente. ¿Ese tipo de lunares hay que vigilarlos? Sí, lo mismo que un lunar de la piel, de la superficie corporal. ¿Nació con ella, con el lunar en el iris? Es algo que se ve con cierta frecuencia. Entonces, ahí lo que solemos recomendar es que el oftalmólogo, que tiene aparatos específicos, lo vaya siguiendo, pero no tiene por qué ser tampoco la visión, ni ser nada preocupante. Lo único, tener un seguimiento como si fuese un lunar en la espalda, por ejemplo. Perfecto. Nos vamos a estar ruido de los ojos, yo creo. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta, María Luisa? A ver, mi consulta es la siguiente. Resulta que yo tengo manchejas de esas rojas. ¿Dónde las tiene? Bastante por el cuerpo y eso. Ya me han quitado algunas porque me llegaban a picar, pero es que me siguen saliendo. ¿Eso hay algún tratamiento o algo? No sé si te puede aclarar alguna cosa más, Natalia. ¿Las verruguillas esas así de sangre, María? ¿Perdona? ¿Las verruguejas esas así de sangre que salen? Sí. ¿Es lo que tienes? Sí, sí, tengo bastantes. Bueno, un poco María Luisa lo que comenta quizás sea un cuadro que llamamos angiomas capilares, puntos rubí, también se llaman coloquialmente, y es difícil hacer que no salgan más, porque tienen también una base muy genética. Entonces, tenemos un poco la tranquilidad de que estas lesiones no se hacen malas, es cierto que pueden picar y molestar, que quizás es el caso de María Luisa, y en ese caso a veces se hace cirugía, a veces se puede hacer algún láser para quitarlos, pero es difícil, si estamos ante este diagnóstico, que no salgan más, o sea, no se puede prevenir. ¿Y para quitarle los síntomas? Para los síntomas sería tratar localmente con cirugía o láser, que es más específico. O sea, que a lo mejor sí que tendrías que plantear, María Luisa, que te vea el dermatólogo y a lo mejor incluso quitarlos con la técnica del láser. Sí, me han llegado a quitar ya bastantes, porque me llegaban a picar mucho. Bueno, María Luisa, pues mucha paciencia e insista. Vuelvo a cuidar al dermatólogo y ojalá se le pueda solucionar un poquito su problema. Muchas gracias por llamarnos. Vale, gracias. Vamos con otro WhatsApp. Aquí estando contigo y pasamos consulta de manchas solares y lunares. Ahí tenemos otra fotografía, doctora. Hola, me quemé la cara con aceite hirviendo y tengo muchos granos y heridas. No sé si es bastante con protegerla con factor 50, nos pregunta Sara. No, un poco ante cualquier quemadura, sea química, solar, pues hay que tener muchísima precaución con la exposición al sol, entonces el factor 50 es perfecto. Y el aspecto que he visto en la foto parece ya una quemadura evolucionada, no reciente. En quemaduras recientes quizás fuese necesario poner un tratamiento con corticoides tópicos. Así que en este caso yo probablemente, si lleva ya meses, quizás lo único que podemos hacer en este momento que nos acercamos al sol es la protección solar. Si posteriormente vemos cicatrices a la vuelta del verano, pues se pueden hacer láseres fraccionados, distintos tipos de tratamientos para mejorar la textura de la piel y que se perciba menos. Pero ahora, antes de verano, diría que no. Y aprovechamos que estás aquí, doctora, para advertir a la gente que todavía sigue cometiendo el error de tomar el sol sin protección, utilizando aceites, cualquier tipo de aceite, diciendo, va, mi piel es fuerte. Nos viene fenomenal porque el próximo día 13 de junio es el Día Internacional del Cáncer de Piel. Exacto. Y deberemos concienciarnos.
Eso es, tampoco es crear una alarma social, claro, porque yo creo que cada vez todos somos más conscientes de la necesidad de aplicar el fotoprotector, cada vez nos evitamos las quemaduras, somos ya muy conscientes de esto, pero no implica que no tengamos que tener ciertas medidas, como por ejemplo no tomar el sol en horas centrales del día, que por mucha crema de sol que tengamos va a ser perjudicial. Y por supuesto revisarnos sin crear una alarma, porque en general el cáncer de piel es frecuente, pero tiene muy buenos tratamientos, y si el diagnóstico es precoz, pues la verdad que la evolución siempre es bastante buena. O sea, que aceites nada, todo el mundo de protección. Eso es. Porque no hay una piel que sea más o menos resistente, sino que todos tenemos que usar protección. Que hay gente que piensa que, yo soy muy morena y no necesito protección. Dejarme que demos paso a otro WhatsApp con fotografía antes de que se nos acabe el tiempo. Venga, vamos a verlo. Me ha salido este lunar en el cuello, he revisado fotografías de hace un año y no lo tenía. ¿Qué te parece? Te lo pregunta Esther. Bueno, esto que cuenta Esther, la verdad que es súper interesante, porque vemos que ella se hace fotografías a sí misma para controlarse los lunares. Incluso hay ahora aplicaciones del móvil que nos permiten tener un registro de nuestros lunares. Qué curioso. Y eso es fundamental, porque de esta manera la verdad que la lesión que vemos es bastante homogénea, es un color marrón clarito, pero ante una aparición reciente siempre hay que consultar. No hay que alarmar, pero esto habría que revisarlo en la consulta del dermatólogo y verlo con el dermatoscopio, que insisto es el aparato. O sea que sí que tendría que vigilarlo. Preciso. Nuestra amiga Esther. Sí, valorarlo. Esther, al dermatólogo. Bueno, pues conclusiones que podemos sacar hoy, doctora. Hay que vigilar todo tipo de manchas que salgan en la piel. Esa visita al dermatólogo, no solamente cuando consideremos al menos que una vez raro. al año. Eso es. Y en cuanto a la protección, todo el año, y no nos olvidemos pues de estas épocas en las que el sol empieza, no somos conscientes de las quemaduras y a veces nos olvidamos la crema en casa. Ay, lo de que la piel tiene memoria, eso no lo olvidemos nunca. Eso Me ha es. encantado, Que lo que tomamos, cuando tomamos el sol cuando éramos pequeños y parece que no nos hizo nada, ahí sale después. ¿A que sí, doctora? Eso es. Natalia Doctora Jiménez, Natalia muchísimas Jiménez, gracias. dermatóloga del Grupo Pedro Jaén y Ramón y Cajal. Ha sido un lujazo tenerle aquí para pasar consulta de forma gratuita a la gente de este programa de Castilla-La Mancha, y si lo desean, pues ya saben dónde está usted. Además, también que se metan en internet para buscar en qué lugar de Castilla-La Mancha pueden hacerse ese estudio dermatológico. Euromelanoma. Muchas gracias. Gracias a Gracias, vosotros. doctora. Gracias. Nosotros seguimos Como siempre. Estando Contigo.